somos tu voz. Nos conectamos con Buenos Aires, Argentina, para conversar con nuestro querido colega periodista Luis Pulido. Luis, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, por aquí. Vaya sorpresa lo que ha resultado de esta primera vuelta, sorpresa absoluta al ver que se impuso sobre Javier Milei Sergio Massa, ministro de Economía de una Argentina sumida en la peor crisis económica desde hace por lo menos 40 años. Y lo que todo el mundo se pregunta, Luis, es ¿qué sucedió? Las encuestas indicaban que podían ir estas dos personas, Javier Milei y Sergio Massa, a un balotaje, a una segunda vuelta electoral, pero no se esperaba, por supuesto, en ninguno de los escenarios. Creo que ni siquiera el propio partido o la propia coalición oficialista de Unidos por la Patria esperaba, Unión por la Patria, esperaba tener el tipo de desempeño en la elección como tuvieron. Subieron muchísimo con respecto a las PASO. Javier Milei obtuvo un poco más o menos la misma cantidad de votos y más o menos la misma cantidad de porcentaje, no varió demasiado con respecto al resultado de las PASO, pero quien sí tuvo un repunte sumamente llamativo fue justamente Sergio Massa, que pasó de un 28% a un 36,68% de los votos, con una baja porcentual también importante para Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich, y que bueno, por supuesto deja toda una situación para que Sergio Massa y Javier Milei se disputen la presidencia de la República Argentina en una segunda vuelta electoral el próximo 19 de noviembre. ¿Qué se perfila, crees tú, Luis, en cuanto a alianzas? Y por otra parte, Massa, si no me equivoco, asumía el cargo apenas el año pasado. ¿Cuáles fueron esas medidas que se aplicaron, por lo menos hasta ahora, o se han aplicado hasta ahora? ¿Y qué es lo que él propone para hacerse cargo de la presidencia de la República, tomando en cuenta eso, que ha sido quien ha estado en el último año al frente del Ministerio de Economía y todavía Argentina no se recupera de la crisis? Sí, bueno, él propone, incluso anoche, después de los resultados electorales, tuvo un discurso conciliador, un discurso en el cual asegura que va a generar un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional, que en los próximos 30 días va a trabajar para terminar de convencer a quienes todavía no lo están para que lo acompañen. Pidió el apoyo de algunos sectores de otros sectores políticos, digamos, que no lo apoyaron, como por ejemplo el radicalismo, el partido de la Unión Cívico Radical, que forma parte de Juntos por el Cambio, y llamó también a los votantes, por ejemplo, de Schiaretti, de Juan Schiaretti y de Miriam Bregman, que eran las otras dos fórmulas, aparte de Patricia Bullrich y Javier Milei, que conformaban la posibilidad o que se disputaban los votos en estas elecciones generales. Llamó por su parte también Javier Milei a la oposición al kirchnerismo a unirse para poder sacar al kirchnerismo del poder. Massa básicamente no habla mucho de la parte económica, por supuesto, del plan económico, porque no tiene demasiadas diferencias que ofrecer con respecto a lo que está haciendo o ejerciendo en estos momentos. Y como bien decías, en el último año o un poco más de un año, son casi 2 años, como ministro de Economía, viniendo también de haber sido presidente de la Cámara de Diputados. A quien escuchan es a Luis Pulido, periodista venezolano en Argentina. Pareciera que de momento Sergio Massa ha logrado desmarcar su imagen de la crisis, a pesar de que Milei siempre se refiere a él como el ministro, ¿no? Como para remarcar que es parte del actual gabinete y parte de la actual crisis. Pero en medio de este contexto, Luis, pareciera que la segunda vuelta vuelve a marcar una elección entre peronismo y antiperonismo. ¿Cuán importantes o decisivos, claves, serían los votos de Bullrich, que al final fue la gran derrotada
pasada de la noche. Van a ser sumamente importantes para de cara a una segunda vuelta. Hubo casi en los números hasta el momento, conocidos hasta el momento en este primer conteo, porque recordemos que se hace un conteo provisorio, pero después se revisa, la justicia electoral revisa los números finos en algunas mesas donde hay votos impugnados o mesas incluso impugnadas y hace un conteo definitivo, pero en estos primeros conteos, en estos primeros números, pues Sergio Massa le saca casi 2 millones de votos poco menos de 2 millones de votos a Javier Milei. Patricia Bullrich obtiene 6.300.000 votos aproximadamente y por supuesto esos votos o lo que hagan los votantes de Juntos por el Cambio y de Patricia Bullrich van a sentar una posición importante. Ahora la pregunta es, después de que Patricia Bullrich o la coalición de Juntos por el Cambio ha marcado diferencias con ambos candidatos, tanto con Javier Milei y con Sergio Massa, pues no creo que Juntos por el Cambio vaya a llamar a votar por alguna de las opciones específicas y dará, supongo que, libertad a sus votantes para que decidan con cuál de las dos partes van a votar o no votar, o votar en blanco, votar nulo, que son otras de las posibilidades. Incluso en su discurso de anoche, Patricia Bullrich aseguró que la coalición, que Juntos por el Cambio, se dice incluso que Juntos por el Cambio está a punto de una ruptura, porque habrá factores de esta coalición que deseen sumar alguna posición y acompañar a alguno de los dos candidatos, pero bueno, incluso Patricia Bullrich dijo que ella personalmente iba a seguir allí y que no iba a ser cómplice del populismo, directamente lo dijo, y con lo cual damos por entendido que no va a apoyar a ninguna de las dos facciones que van a la segunda vuelta. Luis, ya para concluir brevemente, aunque creo que es muy temprano todavía para saberlo, pero ¿cómo reaccionan los mercados a estos resultados hasta ahora y qué han dicho, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Alberto Fernández, si es que se han pronunciado después de los resultados? Llama la atención justamente eso, como bien decías, la estrategia de Sergio Massa, decías hace un rato, la estrategia de Sergio Massa fue como tratar de separarse un poco, a pesar de ser miembro del gabinete de Alberto Fernández, trata de separarse un poco de esa figura de gobierno y de hecho anoche en el discurso estaba solo en la tarima, no se presentó ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner en el búnker de celebración o en el búnker de Unión por la Patria. Al parecer Cristina llamó a Sergio Massa para felicitarlo. Cristina está en el sur, en Santa Cruz, que es donde ella ejerce su voto, pero no ha habido un pronunciamiento público de ninguno de los dos después de la elección. Y con respecto a los mercados, todavía estamos a un minuto de abrir los mercados acá a partir de las 10 de la mañana, que se abre la operatividad financiera y bancaria, con lo cual no ha habido una reacción todavía importante del precio de la moneda, del dólar, etcétera. Te agradecemos mucho por haber compartido algunos detalles de cómo transcurrió la jornada con nosotros y seguiremos muy pendiente de lo que ocurra en las elecciones en Argentina. ¿La segunda vuelta es cuándo? La segunda vuelta es el domingo 19 de noviembre y ahí se va a dirimir incluso además de la presidencia de la República, ya los puestos en diputados y en senadores quedaron electos, pero se va a elegir también o se va a dirimir la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque no llegaron al porcentaje, el candidato Jorge Macri no alcanzó más del 50% de los votos, que era lo requerido para ganar en primera vuelta. Así que también va a haber segunda vuelta para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el próximo 19 de noviembre. Gracias, Luis, por conversar de nuevo con nosotros. Un abrazo, feliz jornada. Gracias, buen día y buena semana para ti y para todos los oyentes. Igual para ti, Luis Pulido, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano en Argentina.